capítulo 2 de Jonás. A esta enseñanza, porque es una enseñanza también, es solamente la enseñanza de lo que va a pasar, de lo que pasa en este capítulo, se llama simplemente la oración de Jonás. Porque démonos cuenta primero que todo, que el capítulo 2 de Jonás es la oración que hizo Jonás en el vientre del pez. Así que después de Jonás cometer todas las insensateces que cometió en el capítulo 1, entonces terminó, como ya vimos, como ya estudiamos, terminó en el vientre de aquel pez. Y ahí estaba Jonás, solito con el Señor. Fíjese lo importante de esto. Ahí estaba Jonás, y ahí estuvo durante 3 días y 3 noches, dice la palabra, solito con el Señor. Ahí no estaba ningún marinero, ahí no había nadie. En el vientre de un pez enorme no hay otro ser humano. Solamente está el Ser Supremo que está en todas partes. Hay el Dios del universo. Y fíjese cómo empieza el capítulo, que dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, bueno, ahí empieza la oración. Pero dice a Jehová, su Dios. Claro, es que él era siervo de Dios. Todo lo insensato que hizo anteriormente, lo hizo porque al parecer pensó que podía oír de la presencia de Dios, que él podía hacer lo que él quería y que lo que Dios le dijo que hiciera, quizás no era una prioridad, quizás, no sé, es difícil pensar que un siervo de Dios pueda llegar a creerse que puede huir de la presencia de Dios. Pero así fue. Y ahí terminó en el vientre del pez. Y ahora vamos a leer completamente esa oración, porque no me gustaría, en otras ocasiones he hecho eso, he partido las oraciones, como en Juan, la oración de Jesús al Padre, antes de ser crucificado, hubo forzosamente que partirla porque estaba dividida en capítulos y era muy larga. Pero en este caso no es tan largo el texto. Así que vamos a leer esto, porque esto está muy interesante. Esto no es la oración típica que conocemos los cristianos. O sea, para un cristiano que no se mete muy profundamente en la palabra, lee esta oración y dice, esto es lo más raro que he leído. Yo no entiendo lo que dice aquí, yo no sé por qué él ora así. Yo no sé qué esperaba él con esta oración. Ahora, sí le voy a decir algo. Si usted lee el último versículo, que lo he puesto en la pantalla con toda intención, dice el versículo 10, y mandó a Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Así que algo sucedió, algo iba implícito en esa oración de Jonás, por muy extraña que nos parezca a nosotros. No es la oración de un cristiano hoy por hoy. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no somos del pueblo de Israel, no estamos bajo la ley de Moisés, no vivimos en la tierra de Israel, no tenemos un templo donde está la presencia del Señor. Y todas estas cosas, creámoslo o no, influyen grandemente en la forma en que oran las personas. Porque es la manera en que el Señor se le reveló a las personas en este momento de la historia. Él se le reveló a Adán y Eva, después se fue revelando más y más y más. Se reveló con la ley de Moisés de una manera mucho más grande, más amplia. Y esa es la revelación que conocía Jonás. Pero nosotros hoy tenemos más todavía, porque tenemos la revelación del misterio que estaba escondido durante los siglos. Y ese es el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Pero esta revelación del Hijo de Dios, inclusive del Apocalipsis, que es lo que va a pasar en los tiempos finales, entendamos que Jonás no tenía esa revelación. ¿Está bien? Jonás ora según el conocimiento que él tiene del Señor. Y eso sí puedo decirlo. Esa oración es bien sincera. Ahí Jonás sabía ya que él estaba frente a frente con el Señor. Él no tenía más nadie ahí. No tenía a quién engañar, a quién mentir. Delante de quién lucir distinto. No había necesidad de eso. No había necesidad de eso. Y vamos a leer para que vean cómo ora Jonás. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos,
mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y como leí el último versículo dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Por qué? Por la oración bonita que hizo. Porque así leyéndola yo ahora, yo no practiqué la lectura en mi casa ni nada, yo simplemente estudié el capítulo y hice mis cosas, eso. Pero yo no practiqué la lectura. Pero ahora leyéndola en voz alta, y lo más expresivamente posible, noto que es para nosotros los cristianos de hoy, nosotros leemos esto y decimos, ¡ah! ¡Qué clase de oración! ¡Qué cosa tan expresiva! Eso es una cosa que le salió del corazón al profeta, ¿verdad? Pero lo cierto es que eso, y lo que no debemos interpretar es que el corazón del Señor se movió por la oración. El Señor dijo, ¡ay, qué oración tan linda! Vamos a soltarlo. Pero eso no fue exactamente lo que pasó. Porque si no estaríamos predicando lo que no es. Estaríamos predicando que al Señor se le puede torcer, se le puede enamorar ahí y convencer, como hacemos nosotros con las personas a veces. Es que vamos a decirle lo bonita que está, y qué sé yo, para ver si me da tal cosa que yo necesito. Vamos a decirle a fulano que él es muy inteligente, halagarlo un poco, a ver si me da tal cosa. Y con Dios no se puede hacer, no se puede hacer eso. Cuando el Dios del universo metió a su profeta en el vientre de un pez, y después que él oró, decidió soltarlo en tierra seca, y se vomitó Jonás en tierra, o sea, si lo vomitó en tierra de verdad, es porque de verdad hubo algo en esa relación entre ellos dos, que el Señor dijo, ok, ya estamos en condiciones de volverlo a poner en tierra, a ver qué sucede. Ahora, vamos a ver que en esta oración hay algunas palabrillas aquí, algunas cositas, como por ejemplo, desde el seno del Seol clamé, dijo Jonás. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el Seol simplemente es el mundo de los muertos, en hebreo, Sheol. Y el equivalente en griego es Hades. Si leen el Nuevo Testamento y leen Hades, es más o menos lo mismo que el Seol en el Antiguo Testamento. Es los muertos, el más allá, el mundo de los muertos. O sea. Y cuando él dice, desde el seno del Seol clamé, él no quiere decir yo estuve muerto, sino es que por poco me muero. Estuve así, así, a punto. O sea, él en su desesperación, de hecho lo dice, que él estaba, que no podía, ya no tenía a dónde recurrir. Y ahí clamó entonces al Señor. Seguro no pudo ni hablar porque estaba bajo el agua. Pero sabemos que el Señor conoce lo que hay aquí y aquí. ¿No? Habla de tu santo templo. Yo, claro, el problema es que la presencia de Dios habitaba en el templo, según el pacto de la ley de Moisés. El antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Según ese pacto, el Señor iba a morar, a habitar, no Él como tal, porque Él no se le puede encerrar en ningún lugar. Y también eso Él lo dice. Pero la presencia del Señor habitaba en el templo. Y por supuesto, su pueblo Israel, a donde miraba era al templo. Porque ahí se hacían los rituales, todo lo que tenía que ver con la relación con Dios, ahí se hacía. ¿Verdad? Entonces las personas miraban al templo como que ahí está la presencia del Señor. Y era correcto, era correcto. Ahora, que no vayamos a pensarnos nosotros que así se puede, que ahí vivía el Señor y ya, ahí lo encerraron. No, ahí no lo pueden encerrar en ningún lugar, al Señor lo pueden encerrar. Como también fue error de Jonás al principio, decir, voy a huir de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque está en su santo templo. O sea, yo me alejo de su santo templo y ya huyo de él. No, no es correcto, no es correcto, no es así. El Señor no funciona así, Él es espíritu y Él es omnipresente. Quiere decir, está en todas partes.
Dice, de hecho en el versículo 7, fíjese cómo dice, cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová. O sea, él reconoce que él estaba a punto de morirse. O sea, si no fue suficiente el hecho que lo hayan echado al mar en medio de una tormenta, pues bueno, aquí lo tienen entonces él mismo diciendo, estuve a punto de morir. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Claro, para un cristiano oír hoy, te ofreceré sacrificios. ¿Qué sacrificios? O sea, sí, el Nuevo Testamento lo que dice es que los sacrificios nuestros son frutos de labios que confiesan. O sea, son las oraciones de nosotros. No, y a nosotros no hay sacrificio de animales, ahora mismo. O sea, para pagar por pecados que yo he cometido, yo no tengo que matar un animalito y ponerle las manos y que mi pecado pase al animal, nada de eso. No es así como funciona. Pero en el tiempo de Jonás, sí. Y entonces él lo que dice es, yo no voy a hacer ese tipo de cosas malas, porque anteriormente dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, los que hacen lo malo delante de él y se van con otras cosas, no son receptores de la misericordia del Señor. ¿Ven? Pero yo no voy a hacer eso. Yo voy a alabar al Señor, ¿sí? Y yo voy a ofrecerle sacrificios. Esa es la relación con Dios en ese momento. Era así, ¿verdad? Y notemos que no solo son los sacrificios, sino la alabanza también. O sea, había implícito ahí una relación de corazón, ¿verdad? Porque había alabanza implícita. Y después dice, pagaré lo que le prometí. Porque el problema es que en ese momento, o sea, la gente hacía votos que le prometía al Señor, entonces le prometía hacerle ciertas cosas y tenía que hacerlo. Todas esas cosas se hacían. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, no prometan nada, no hagan nada de eso. Eso no es lo que nosotros los cristianos hacemos. ¿Saben? Y bueno, eso es más o menos, esas son las cosas difíciles quizás las palabras y expresiones difíciles. Lo mismo lingüística que culturalmente, de este capítulo, de esta oración de Jonás. Pero lo que tiene que ver con el peligro en el que se encontró, me echaste a lo profundo de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, se ve en el lenguaje de él, se ve que estaba perdido, no tenía nada que hacer ya por él mismo, no podía hacer más nada por él mismo. Y que dice, por ejemplo, descendía a los cimientos de los montes. Claro, si usted ha buceado alguna vez, usted puede ver que el fondo del mar es un paisaje, no es una cosa súper extraña y súper distinta, sino que tiene mucho, se parece muchísimo a lo que está arriba también. O sea, el paisaje, es un paisaje muy distinto, pero son también, es un relieve muy interesante, pero tiene su parecido con lo que está arriba. Como que no rompe completamente con lo que está arriba, sino que hay lugares en que eso continúa. Y uno dice, esto tiene sentido, lo que está arriba con lo que está abajo, ¿no? Y así lo ve Jonás en su cultura. Los cimientos de los montes, o sea, como lo más profundo, ¿verdad? Lo más abajo, ahí cayó él. Y ahí sí dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. No quiere decir yo estaba muerto y resucité, porque recuerden, no veamos el paralelo completo entre lo que le pasó a Jonás y lo que dice Jesús de él mismo, que la señal que iba a hacer él era la del profeta Jonás. Estar 3 días y 3 noches, que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también él iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba. Pero no es un paralelo completo. El Señor Jesucristo sí estuvo muerto completamente, porque si no estamos en nuestros pecados todavía. Y resucitó, porque si no entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. No tenemos nada que hacer entonces siendo cristianos. Ahora, sí, no es lo mismo, no es un paralelo completo, ¿saben? Pero sí Jonás se vio a punto de morir estuvo. ¿No? O sea, esos son los detalles que nosotros quizás como cristianos y quizás como leemos más el Nuevo Testamento y esas cosas, pues nos cuesta un poquito de trabajo quizás entender bien
por qué Jonás oró de esa forma. ¿Cómo es que yo no entiendo bien esa oración de Jonás? Bueno, quizás ahora entendamos un poquito más. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar hoy esta oración de Jonás. Y vamos a analizar tres detalles de esta oración. Y vamos a ver que primero que todo, Jonás relata lo que le sucedió. Y fíjense, las voy a decir las tres cosas porque están todas entrelazadas. Yo no puedo dividir este texto como he hecho con muchos. Y decir, de este versículo a este, Jonás relata tal cosa. Después de tal otro, relata más cual cosa. Y después del otro, aquí esto es una oración donde él le expresa al Señor lo que hay en su corazón, pero mucho de lo que hay en su corazón entendamos que ya el Señor lo sabía. De hecho, todos lo sabía. El Señor no ignoraba lo que había en el corazón de Jonás, ni ignoraba tampoco lo que le estaba pasando a Jonás. Pero fíjese, Jonás relata lo que le sucedió, describe sus sentimientos y menciona a Dios todo el tiempo. Esos tres detalles me llamaron la atención cuando estudié el pasaje. Fíjese, él relata lo que le sucedió. Lo que, precisamente descendía los cimientos de los montes. Dice después, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es como, él se pone a él como si estuviera muerto. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es como decir, me sepultaron. Yo estuve sepultado. La forma en que en los países latinos hemos visto los cementerios. Usted sabe que hay una tapa bien grande que le ponen encima a las tumbas y eso se sella. O sea, en todas las culturas, en casi todas, hay algo que se le pone. Por ejemplo, en la cultura hebrea, en el tiempo de Jesús, era una piedra enorme que se rodaba y se ponía sobre la puerta, sobre la entrada de la tumba, que era una especie de cueva. Así que siempre se ve la persona como que ahí se le deja encerrado el cadáver, ¿verdad? Así se vio Jonás también. Y él cuenta todas estas cosas que le suceden a él. La tierra echó sus cerrojos para mí, para siempre, sobre mí para siempre. Fíjense que la tierra no puede hacer nada. Esto es una forma, estos son recursos del idioma, de cualquier idioma, para expresar las cosas que suceden, pero no quiere decir que la tierra pueda hacer nada. La tierra no hace nada, fue Dios el que hizo todo esto. La tierra no hizo nada. Él empieza diciendo en el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares. O sea, él admite desde el principio que fue Dios el que hizo todo esto. Entonces, junto con eso, precisamente va el tercer detalle que quise señalar aquí, que es que él menciona a Dios todo el tiempo. Y en ese versículo 3 lo vemos. Dice, me echaste a lo profundo. ¿Quién? Tú, Señor. Tú me echaste a lo profundo. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Mas aún veré tu santo templo. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Y después dice, la salvación es de Jehová. O sea, en todo momento, en su oración, Jonás pone al Señor como la figura más importante. Sabemos que en este libro, quizás literariamente, para los que no creen en el Señor, Jonás es el protagonista. Pero los que creemos en el Señor sabemos que el protagonista de este libro y de ninguno otro es una persona. El protagonista de este libro es el Señor, como lo es en todos los libros. Claro, persona como tal, humano, Jonás. El Señor llama la atención sobre Jonás y pone su lupita ahí para que nosotros veamos qué está pasando con él. Pero qué está haciendo Dios con él. No que está haciendo Jonás y Dios tiene participación. No es así como se ve en los libros de la Biblia. No. Dios no es el Dios que uno llama y dice, bueno, venga Señor para que hagamos algo tú y yo aquí en esta situación. No. El Señor dice, yo soy Dios
y la tierra es el estrado de mis pies. Y nosotros somos, como dicen los israelitas, simplemente las ovejas de su prado. Y ahí no hay ninguna, no hay nada malo en eso. Y no hay ninguna, no debemos sentirnos avergonzados por eso ni nada. Todo lo contrario. Ser pastoreados por el Señor es lo mejor que puede pasar en un ser humano. Porque el Salmo 23 mismo dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, si de verdad el Señor es su pastor, a usted no le va a faltar nada. Aunque ande por valle de sombra de muerte, pero Él estará ahí con usted. Y Jonás en este caso de verdad que estaba en la peor de las circunstancias. Él lo describió así. Él lo describió así. Descendía lo peor. ¿Verdad? Pero así relató él lo que sucedió. Sus sentimientos también los describió. ¿Mm? Porque dice que su alma desfallecía. Su alma desfallecía, dice. ¿Mm? Cuando dice que el alga se enredó en su cabeza y que lo rodeó el abismo, esa es forma de decir también, estuvo en el fondo, ¿verdad? Y también un sentimiento muy importante, en el versículo 4 dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. O sea, qué cosa tan tremenda, qué sentimiento tan tremendo, el verse uno, sentir, darse cuenta que uno ha sido desechado por el Señor. Que el Señor ha dicho, hasta aquí va la relación tuya conmigo, por lo menos así como estás ahora mismo, ¿no? Así como estás ahora mismo, no puede haber eso que tú quieres y que tú necesitas. Está muy bueno, yo también lo quiero, pero así no lo va a hacer. En esas circunstancias, en esa forma en que tú te encuentras espiritualmente, no, así no. Y Jonás lo que sintió con todo esto es que evidentemente yo he caído en lo más bajo. Ya no me puede, ¿qué más me puede pasar? Que me muera. Bueno, no se murió porque el pez lo tragó. Porque el Señor tenía preparado el pez para que lo tragara, para que no se muriera. Pero ya él se veía muerto, Jonás se veía muerto. Y ya cuando la persona se ve así dice, Señor, hay algo que tú quieras decirme, porque estas circunstancias están malas, bien malas. No quiere decir que usted siempre que esté en malas circunstancias esté en pecado, porque eso también es un error generalizar de esa manera. Pero Jonás, como profeta del Señor, que lo conocía a él, y también sabiendo el pacto que hizo Dios con su pueblo Israel, que si obedeces el pacto te bendeciré físicamente, materialmente. No faltará la comida, la lluvia, todas esas cosas no faltarán si ustedes obedecen el pacto. Si no obedecen el pacto va a haber todo tipo de problemas. Inclusive la tierra que yo les di pasará a manos de sus enemigos si ustedes no obedecen. Y Jonás vio en peligro su vida, siendo inclusive el profeta del Señor, y dijo, allí hay un problema. Y se sintió desechado por el Señor. Bueno, pero hoy nosotros, los cristianos, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y nosotros tenemos que saber cuando estamos haciendo una cosa parecida. Aunque nos demoremos un poco en entender, pero tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo. Y de verdad el Señor no lo va a desechar a usted. Si Él de verdad ha puesto su Espíritu en usted, no lo va a desechar. Pero usted tiene que dar el paso de arrepentimiento. Eso es si es cristiano, si de verdad ha sido salvado por la gracia de Dios. Usted ha sido predestinado para ser conformado a la imagen de Jesucristo. Pero tiene que salir de ese bache en el que está, de ese hueco en el que usted ha caído, tiene que salir. Y tiene que hacer lo que hizo Jonás, hablarle al Señor, hablarle al Señor. Si usted quiere, descríbale su situación al Señor, el Señor la conoce. Señor, mira dónde he caído. Tú has permitido que yo caiga aquí, Señor. Pero Jonás dijo en su momento, yo te ofreceré sacrificio. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Usted qué le puede decir? Señor, yo quiero obedecerte. ¿No? Salvando el tiempo y el momento y la distancia y todo. Pero el principio se mantiene. Cuando uno metió la pata hasta el fondo, uno siempre tiene oportunidad de decir, Señor, ya yo no quiero más meter la pata. Ya no quiero más meter la pata. Y después de todos nuestros errores, pecados, metidas de pata y todas las cosas que nosotros hacemos mal, todavía Jesucristo está esperando. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Para nosotros los cristianos es así. Tenemos la revelación del Hijo de Dios. Jonás tenía al mismo Dios hablándole también. De hecho, él le habló al Señor. Y el Señor respondió, porque lo sacó del pez inclusive después. Lo sacó del vientre del pez. Pero todo sucedió, recuerden, en esa relación, en esa soledad con el Señor. Y eso es una cosa que debemos cultivar los creyentes. Jonás lo tuvo. Ya no había más marineros, ya no había más nada. Claro, es que estaba en el vientre de un pez. Él tuvo ese encuentro con el Señor, ese tiempo, 3 días y 3 noches. Tuvo el Señor, Jonás con el Señor. Lo tuvo porque el Señor propició eso. Pero está bien, porque al menos Él lo propició y sucedió. Y Jonás tuvo eso. Pero a todos nos hace falta eso, ese tiempo con el Señor. No solo una vez, sino nos hace falta cultivarlo a diario. Nos hace falta conversar con Él a diario. Y entonces en ese tiempo, en esa conversación con el Señor, van a surgir cosas. Él va a poner cosas en nuestro corazón. Nosotros vamos a darnos cuenta de cosas que no estamos haciendo bien, que no están alineadas con Él. Y a Jonás le pasó todo esto. A él le pasó todo esto. Pero ya digo, todo sucede, todo parte de esa comunicación con Dios. No de estar por allá afuera diciendo, sí, yo soy cristiano, pero que usted nunca habla con el Señor. Nunca está solo con Él. Entonces eso es preocupante cuando un cristiano nunca está solo con el Señor. Es preocupante. Todo va así, mire, en picada. En picada. Así es que Jonás aquí relata lo que a él le sucedió, que es que se vio perdido por completo, ¿verdad? Él se vio que ya no podía más. Él estaba a punto de morir y lo describe de varias maneras. Usa recursos del idioma para describirlo, pero en esencia fue eso lo que dijo. Ya no me encontré en una situación en que ya fui tragado por el mar prácticamente y ya yo estaba a punto de morir. Entonces después describe sus sentimientos, quizás el más impactante sea este último, de haber sido rechazado por el Señor. Que quizás para muchos de nosotros esto sea inclusive peor que tener un problema físico, económico, cualquier cosa. Estar separado y sentir que Dios dice, ya no quiero más nada contigo. Y sentir que las oraciones no se contestan, que nada pasa. Que no hay nada que yo pueda hacer. No, creo que lo que usted tiene que arrepentirse de los pecados. Usted puede hacer muchas oraciones, puede hacer de todo. Dice el Nuevo Testamento que si uno maltrata a su esposa, por ejemplo, las oraciones no llegan al Señor. O sea, uno tiene que estar bien con el Señor. Tiene que estar bien. Porque hay cosas que impiden esa relación. En el caso de Jonás fue la rebeldía. Así que esos sentimientos él los describe y también tampoco deja él de mencionar a Dios todo el tiempo. De reconocer que Dios está en el centro de todo. Que este no es el libro de Jonás. Así se llama, claro. Me pusieron aquí, sí, Jonás, solamente. En mi Biblia está Jonás, nada más. Ok. Claro que es el libro de Jonás, se llama así. Pero es que la Biblia es el libro de Dios. Y Dios es el personaje principal. Y a lo mejor los que no creen en Él, no creen eso. Pero todos los que, créanme, que todos los personajes bíblicos que tuvieron una relación con Dios, no los personajes negativos, eso a veces ni siquiera sabían o ni siquiera les interesaba que Dios existiera. Pero todos los que nosotros admiramos, ay sí, mira a Josué como llevó al pueblo a la tierra prometida, y mira a Moisés, el gran Moisés, al quien el Señor le dio la ley, y los 12 discípulos de Jesucristo. Bueno, vamos a incluir a Judas, ¿verdad? Pero todas esas personas, Pedro, todas esas personas sabían que ellos no eran el centro de ninguna historia. Ellos lo sabían. Así que usted y yo debemos saberlo también. Que en este libro, ninguna de estas personas es el centro de la historia. Y en esta vida, ni usted ni yo vamos a ser el centro tampoco. Porque cuando el día que usted y yo nos pongamos de centro, ahí Dios hace así y dice, ya así tú y yo no vamos a tratarlo. Porque ahora tú eres el centro. Así que Jonás, en este capítulo 2, por muy extraña que nos parezca esta oración de él, por muy difícil de entender que sean algunos términos y algunas expresiones, entendamos que él sí
hubo un cambio en la actitud de Jonás. Hubo un cambio en la actitud. Ya no es el Jonás que huyó en un barco y se acostó a dormir mientras la tormenta estaba andando. Ya no es el Jonás que mientras todos los paganos estaban preocupados por las vidas de todos, a él pues parece que no le importaba mucho. Ya ese no es el Jonás que cuando empezaron a echar los enseres por la borda, las cosas que hacían falta para poder navegar, él como que tampoco le importó mucho. Ya no es el mismo Jonás. Ya Jonás pasó por una experiencia terrible, terrible. Y ya él dijo, así es que parece que el Señor, cuando uno no hace lo que Él quiere, el Señor como que le habla a uno de diversas maneras. Me tocó a mí de esta manera. Pero es verdad, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es un principio, eso es un principio, Jonás lo entendió, porque lo dijo ahí. Y eso el Señor lo había revelado en el Antiguo Testamento, eso no es nuevo. Él lo sabía, pero ahora entendió. Los que se van con cosas vanas, esa gente no recibe la misericordia de Dios. Están abandonando automáticamente la misericordia de Dios. No quiere decir que Dios aún así no pueda actuar en esas personas. Eso no quiere decir eso. Simplemente lo que quiere decir es que están separándose de Él voluntariamente. Así es que Jonás relata lo que sucedió, describe sus sentimientos y menciona a Dios todo el tiempo. Así describiría yo este capítulo, esta oración de Jonás. Ahora, aquí escribí yo como conclusiones. Dios se complace en escuchar estas cosas en nuestras oraciones. Nosotros los cristianos también debemos orar con las cosas que nos suceden en la vida y queremos decirle al Señor. Dice aquí, escribí yo aquí, aunque Él todo lo sabe. Claro, Él sabe todo. Él sabe todo lo que nos sucede. Si yo le digo al Señor, Señor, hoy tuve un problema muy grande a la hora de hacer tal cosa, a tal hora. Claro que Él lo sabe. Pero qué bueno es que yo se lo diga también. Esa es mi conversación con el Señor. Y cuando yo me calle mi boca por fin, que sí debemos hacerlo a veces, acabarnos de callar la boca nosotros y escuchar lo que el Señor nos quiere comunicar, cómo nos quiere guiar el Espíritu Santo. Si uno se pone a hablar y hablar, ahí no va a pasar nada. O soy yo hablando y hablando y hablando. Y entonces, lo último que escribí fue, esto nos prepara para la prédica. O sea, la semana que viene voy a hacer una prédica en este capítulo, con esta oración de Jonás. Por eso con toda intención titulé esta la oración de Jonás. Y la próxima la voy a titular El corazón humilde. Porque es lo que yo veo en el corazón de Jonás en este capítulo. Hay cierta humildad. Ese giro que dio el corazón de Jonás, a mí me parece, yo lo que veo es que ya hay humildad en el corazón de Jonás. Ya no es el mismo Jonás que cuando escuchó la voz de Dios dijo, me voy para allá. Ya no es así, ya no es así. Y de hecho, cuando leamos el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que en efecto, él tomó otro rumbo, él no siguió haciendo lo mismo. Pero bueno, eso es para el capítulo 3. Ya el domingo que viene analizaremos entonces el corazón humilde. No solo de Jonás, sino que vamos a utilizar también en la situación de Jonás para también nosotros nutrirnos un poco de eso y ver cómo nosotros podemos aplicar a nuestras vidas ese corazón humilde que por fin empezó a desarrollar Jonás delante del Señor, en este caso tan duro que enfrentó, en esta situación tan difícil. Así que el Señor nos ayude en la próxima semana a entender eso, pero también que nos ayude en esta semana a entender esta explicación básica que he dado para que podamos empezar desde ahora a aplicar algo y a prepararnos para la semana que viene. ¿Está? Señor, gracias por este capítulo, por esta gran oración de Jonás, que aunque no es la oración que nosotros los cristianos hacemos, Padre, es una oración que va dirigida a ti y donde están tus atributos, Señor, ahí implícitos, porque Él no habla teológicamente de tus atributos, pero Él sí dice cómo tú reaccionas a las cosas y qué fue lo que tú permitiste en su vida, lo que tú hiciste directamente, de hecho, en su vida. Y Señor, ayúdanos nosotros a entender que debemos seguirte de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a entender bien esta oración, a entender bien lo que empezó a suceder en el corazón de Jonás y prepáranos con ese entendimiento previo para la prédica que viene, Señor, para la próxima semana, para entender esa humildad que empezó a desarrollarse en el corazón de ese profeta, Señor.
que aunque te conocía perfectamente, había cosas evidentemente que él no había procesado bien, pero ya empieza a cambiar la cosa. Y ayúdanos a entender, Señor, que tampoco cambia totalmente, porque eso también sucede. Las cosas a veces no cambian totalmente, pero cambian algo y te damos la gloria y la honra cada vez que las cosas empiezan a cambiar. Ayuda a los que no te conocen, Señor, a que también en sus corazones empiece a cambiar algo, que algo empiece a cambiar, Señor. Y haznos partícipes en nosotros, si es tu voluntad perfecta, de eso, Padre. De esos pequeños cambios, o inclusive de los cambios grandes, si es hora de que las personas por fin se arrepientan de sus pecados y vengan a ti. Como nos pasó a nosotros, Señor, que un día vinimos a ti arrepentidos de nuestros pecados, ayuda también a muchos a venir a ti, Señor. Y ayúdanos a nosotros a enseñarles tu palabra, Señor, para que te sigan en santidad, para que te den gloria y honra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén.